oficiales la descanso. Y a continuación, la representante del género. 15 minutos, estimado. Sí, por supuesto. Primero su explicación. Buenas tardes, señor presidente, señor director presente. Agradecer la invitación. Yo soy el presidente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales Generales, sargento primero Joel González Barraza. Ciertamente la discusión respecto al tema de pensiones se pierde un poco cuando se conoce solamente el tema de las pensiones abultadas. Gendarmería siempre ha traspasado por la línea, de la noticia que causa, alguna sensación, pero nunca por lo que se hace el día a día, ¿verdad? Si bien es cierto, sabemos del extremo del abuso que hacen un número determinado de personas, pero nos olvidamos que hay 5.700 funcionarios de Gendarmería de Chile, ¿ya?, a los cuales el Estado chileno tiene una deuda enorme, ¿verdad?, a través de los llamados quinquenios penitenciarios y también de sus pensiones. Si bien es cierto, en este momento hay pensiones que bordean los 5 millones de pesos, pero también hay ex funcionarios de Gendarmería que su pensión inclusive es menor al sueldo mínimo, ¿verdad? Nosotros justamente, nuestra sede está ahí en la ex penitenciaría, al frente hay un grupo de taxi y ahí trabajan ex suboficiales de Gendarmería prácticamente de 80 años que tienen que trabajar porque yo les he visto sus colillas, 150.000 pesos, 130.000 pesos. Y ahí tenemos la dualidad de Gendarmería. Por un lado, se sabe esto de los abusos y supuestamente que Gendarmería es, digamos, la panacea para las jubilaciones, pero no es tan así. Hay una realidad que se ignora, ¿verdad? También estos funcionarios se les deben horas extraordinarias desde el año 1975, que también es una deuda importante. Ahora bien, nosotros como asociación hemos tenido una mirada bastante crítica respecto a este tema. Evidentemente ha existido un abuso por parte de ciertos actores de la institución que nos han llevado a esta problemática. Pero en el análisis de toda esta situación también hemos podido llegar a la conclusión que en Gendarmería existe una dispersión normativa tremenda, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, nos rige el texto administrativo, ¿cierto?, supletoriamente, porque para los efectos legales, ¿cierto?, estaría en jerarquía del control personal, pero encontramos que también para el término previsional y término de la carrera nos rige en este caso el DF 2 de 1968. Es decir, hay una dispersión tremenda que muchas veces provoca que no haya mucha claridad al momento de determinar ciertas cosas, ¿verdad? Ese es el primer factor que nosotros hemos podido determinar. Por ende, a mí me gustaría leer algunos trozos, ¿cierto?, del DIN 559 de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social cuando se discutía el proyecto que nos atribuye el IPECA, ¿ya? ¿Por qué lo quiero leer? Porque hay párrafos que son bastante decisores de lo que hoy estamos viviendo, más allá de los abusos, que yo me voy a referir después, pero me gustaría centrar el hecho de que los gendarmes no estamos abusando, nunca hemos abusado, la ley era bastante clara, y este abuso, como dice acá el colega, se produce en un año determinado, ¿ya? Dice esto, ¿cierto?, a raíz de los lamentables hechos acaecidos el día 14 de noviembre de 1990, en que fueron asesinados cuatro funcionarios de Gendarmería en el Hospital Soto de los Ríos, constatándose que ellos estaban afectos a diferentes regímenes previsionales, que aunque una misma contingencia otorgaban prestaciones diferentes. Surge la necesidad de modificar la afectación previsional del personal, al fin de igualarlos, primero, entre ellos, y a continuación con otros servicios de similares características, dada la naturaleza de las funciones que desarrollan, solo comparables con aquellas ejercidas por los organismos policiales, en atención a que están sujetos a una función jerarquizada como una manera de mantener el orden interno de los penales, utilizan armamento y resisten turnos extremadamente largos. Por analogía, podría decirse que el cuerpo de carabineros, el servicio de investigaciones, realizan funciones atingentes o conexas, no obstante de que en ambas la transitoriedad de contacto con elementos antisociales es una situación habitual, en tanto para el personal de Gendarmería lo es permanente. Señalan, el artículo 2 de este proyecto establece la plena imponibilidad de remuneraciones tanto del personal de Gendarmería actualmente afiliado a la IPECA como de los oficiales y vigilantes penitenciarios que se incorporen a ella en virtud del artículo 1. Con ello se solucionará el problema de la no imponibilidad de parte de las remuneraciones de los 1.573 funcionarios actualmente afectos a la IPECA, entre los que se cuentan 1.519 uniformados y 54 civiles.
Los demás funcionarios de gendarmería afiliados a otros regímenes previsionales o de pensiones ya se encuentran cotizando sobre la generalidad de sus remuneraciones en virtud de lo dispuesto en las leyes 18.566 y 18.675. En efecto, los funcionarios de la repartición señalada imponente de la IPRECA cotizan hasta la fecha solo sobre el sueldo y la asignación de antigüedad, ya que quedaron marginados de la aplicación del artículo 2 de la ley 18.566 y del artículo 9 de la ley 18.675. Normas que establecen la imponibilidad completa de las remuneraciones de los servidores de la administración pública en materia de salud y de pensiones a contar del 1 de noviembre del 86 y del 1 de enero del 88 respectivamente. Textual, esto lo dice la historia de la ley, esta situación constituye una discriminación respecto al resto de los funcionarios públicos, implicando a la vez un perjuicio para los funcionarios de gendarmería imponentes de IPRECA, al no considerarse en el cálculo de sus pensiones la totalidad de sus remuneraciones. Avanzando en dicho boletín, en la discusión se indica, agregado que la historia previsional del personal de gendarmería validaba la iniciativa de discusión, toda vez que desde el año 1935 fueron diversas las normas legales que le confirieron un trato idéntico de carabineros, diferenciándolo del resto del personal civil de la administración pública, consagrándolo así invariablemente en el tiempo en las leyes 5.445, 11.986 y 14.867. Hicieron presente que esta necesaria unidad previsional imperó hasta el 11 de enero de 1975, cuando entró en vigencia el famoso decreto de ley número 824 que nos retiró de IPRECA. Esto alteró sustancialmente la aludida igualdad, toda vez que se expuso que los funcionarios que ingresaban al servicio con posterioridad debían afiliarse necesariamente a la ex CANEM, ¿cierto?, actual Instituto de Normalización Previsional. Esto se agudizó con el decreto ley 3500 de 1980 que estableció el nuevo sistema de pensiones, generándose entonces la triple coexistencia previsional. Señalar que solo en el último año la opinión pública ha sido impactada por la dramática muerte de los funcionarios muertos en Soto del Río, cuya familia no recibir tales beneficios vive en el San Pablo. Tal lamentable situación evidencia que la legislación anterior al decreto 844 de 1965, al asimilar la prevención de carabineros y gendarmería, era más justa, ya que es la única que se atiene con la reposa y agotadora labor penitenciaria. Agregando que el riesgo, característica dominante del servicio, se hace presente en las tomas de rehenes, ocupaciones de unidades, incendios, fuga, motines y otras contingencias. Asimismo, expresaron que en otro orden de idea la incesante y compleja tarea penitenciaria realizada en este marco condenada de alerta constante, que comprenden días y horas inhábiles, produce como necesaria consecuencia un prematuro deterioro psicoorgánico que impide al funcionario llegar en condiciones satisfactorias a los 65 años de edad, que se exige para el retiro, tanto en la CANAEMPU como en el sistema nuevo de pensión. Por lo tanto, cuando uno revisa la historia de la ley, particularmente yo le pedí, señor presidente, una presentación que nosotros realizamos al Contralor, ¿cierto? Lamentablemente esa presentación no pudo ser respondida por el señor Contralor porque justamente se judicializó el tema. Hay argumentos de peso respecto a toda la historia de la ley y distintas discusiones de distintas comisiones, tanto de seguridad social como de otras comisiones que participaron en la estructuración de la ley 195. Lo que a nosotros nos preocupa ciertamente es que de parte de la institución no existía una crítica, autocrítica, digamos, más profunda respecto a cómo se desarrollaba el tema de las pensiones. Ustedes bien lo han dicho, el objetivo de esta comisión es discutir sobre las improbabilidades. Nosotros hemos podido establecer que el problema fundamental está en la asignación crítica, ¿cierto?, que está regulada a través de la ley 19.863. Para esta citada norma nos interesa a nosotros el artículo 2 del transitorio y en su parte más central, el párrafo segundo. Se considerarán funciones críticas aquellas que sean relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia de los productos o servicios que estos deben proporcionar. Párrafo 4. Los porcentajes que se fijen podrán ser diferenciados dentro de cada función. Párrafo 7. Mediante resolución de los respectivos subsecretarios o jefes superiores de servicio, realizada por la IPRES, se nombrará a las personas beneficiarias en los periodos y montos específicos de sus asignaciones. La percepción de la asignación requerida implicará aceptación del funcionario. A punto seguido, la asignación se percibirá mientras se ejerza la función específica que la fundamenta.
no se considerará base de cálculo para determinar cualquier otra clase de remuneración. Nosotros creemos que la ley es bastante clara y efectivamente se produce una señalía de eventos que propician el abuso. ¿Ya? Efectivamente, ustedes han hablado de una silla musical, nosotros conversamos con el subdirector operativo saliente, el señor Freddy Larigan, ¿ya? Que precisamente en una oportunidad en confidencia que él no iba a permitir que eso se llegara a efecto, porque había una costumbre dentro de los oficiales superiores que dentro de su misma promoción, de su mismo curso, estaba esta opción de estar unos 2 o 3 meses o 4 meses en el cargo de subdirector operativo para poder llevarse, ¿cierto?, esa pensión abultada a través de ese mecanismo. ¿Qué implica aquí? Que no hay gestión, no hay dirección, no hay, digamos, un interés genuino por administrar la institución, sino que hay un interés particular para tener un beneficio a futuro con esta pensión. Por lo tanto, nosotros lo que nos preocupa como diputados, más allá de toda la discusión, reitero, es la dispersión normativa por la que se maneja Gendarmería. Y esto no solamente se ve reflejado en el tema de pensiones, se ve reflejado en distintas situaciones que vive nuestro personal a diario y que necesariamente tenemos que estar recurrentemente yendo a Contraloría para solucionar diversos temas que podrían estar claramente ejemplificados en el estatuto que abarcan todo el espectro en lo que nosotros nos movemos. Reitero, para algunas cosas somos funcionarios públicos regidos por el estatuto administrativo, por otros, ¿cierto?, nos regimos por el estatuto propio, y en este caso, perversamente, también nos regimos por el DFR de 1968, específicamente para el tema de llamar a retiro a la gente sin ningún sumario previo, y también es un tema que a nosotros nos preocupa, porque supuestamente hay un beneficio al estar adscrito a ITRECA, pero también hay un perjuicio, porque se le otorga la discrecionalidad al director nacional para, digamos, llamar a retiro indiscriminadamente a la gente sin un proceso sumarial respectivo. ¿Ya? Y eso también nos preocupa porque todavía no ha habido el interés de parte del Estado y los gobiernos de turno para sentarse a conversar con seriedad respecto a qué queremos de Gendarmería. Queremos esta Gendarmería que nadie entiende muchas veces, que los propios funcionarios a veces ignoran, porque muchas veces dicen, no, yo soy funcionario público. Claro, para algunas cosas es funcionario público, para otras no. Entonces, esta más que igualdad, porque hay más de una igualdad, nos preocupa porque necesariamente nos lleva a este tipo de errores, de abuso, como bien lo decían los colegas. Se habla de asignaciones críticas, pero los gendarmes, los que estamos en el día a día, los profesionales, los técnicos, auxiliares, que muchas veces trabajan en condiciones deplorables, de riesgo, ¿ya? Porque claro, hay auxiliares que trabajan, por ejemplo, con internos mozos en los casinos, y uno no sabe qué tipo puede tener. Un interno se puede un día levantar de mal humor y quizás qué puede hacer. Y ahí hay auxiliares trabajando. Ni siquiera muchas veces están con funcionarios que nosotros estamos un poco más preparados para asumir, digamos, estas situaciones de riesgo, y también son afectados. Y ese auxiliar no recibe una asignación crítica. El gendarme que está 15, 20 días en una verita tampoco recibe una asignación crítica. Entonces, este tema de, digamos, de que sea tan discrecional, va a provocar esto. Porque Gendarmería, no reitero, es un mix de normas que nos lleva al abuso, nos lleva no solamente al abuso, digamos, económico, sino que muchas veces también al abuso de parte de la autoridad en contra del personal. ¿Qué pasa con las horas extras? ¿Qué pasa con los relevos para los funcionarios que hoy día egresan tan pocos funcionarios y no tenemos regresos para permitir a la gente que lleva 4 o 5 años en turno inhumano trabajando? No tiene posibilidad de tener una vida normal. Entonces, esa es la discusión que nosotros queremos tener, más allá de los abusos que se provocaron, que son personas que ustedes las tienen totalmente identificadas, también la ciudadanía, también la Corte, también en este caso la Fiscalía que está investigando. Pero ¿qué pasa con ese gendarme anónimo que está sufriendo y que no tiene derecho a esto? Ni siquiera puede representar su malestar y tampoco tiene la posibilidad de buscar su pensión, sino que tiene que soportar el rigor de una institución y de un país que se ha olvidado que la cárcel existe este modelo. Eso es lo que pasa. Al Estado en general, a los políticos en general, se les olvida que existe la cárcel. Y en los mensajes presidenciales también se olvida muchas veces de la cárcel. Cuando se habla de circuito de seguridad pública, carabineros, investigaciones, sistemas de resolución penal, pero nos olvidamos que ese conjunto de instituciones refleja su trabajo en la cárcel. Entonces muchas veces nosotros los 21 de mayo, créanme que no nos sentimos chilenos, porque la cárcel parece que es un territorio de otro país.
porque no existimos. Gracias.